Red inalámbrica que vimos. Ya. Habíamos visto ya las diferentes clasificaciones que tienen las redes. También el alcance, ¿no? Y ahora teníamos que ver las características de cada red, por ejemplo, Bluetooth, infrarrojo, Zigbee, Wi-Fi, WiMAX, GSM, etcétera, ¿no? Para eso, ya, miren, vamos a empezar con esto. Les había mandado un debercito. Entonces ahí ustedes también ya conocen algo de los conceptos que vamos a utilizar el día de hoy. Ya. Como primer punto, nosotros tenemos lo que es la comunicación Bluetooth. Esta comunicación es una de las más usadas, puede decir, a nivel de cuando estamos estudiando ingeniería, ¿no? Cuando estamos estudiando ingeniería es una de las más usadas, pero también recordemos que a nivel industrial no es muy aplicable, ¿no? Al menos que usemos una que se llama Bluetooth industrial, que ya vamos a ver. Me dice que Bluetooth pertenece al estándar IEEE 802.15.1, ¿sí? Que originalmente fue diseñado para comunicaciones omnidireccionales de bajo consumo de energía, corto alcance y con dispositivos baratos, ¿no? Estas son las características que tiene la red Bluetooth. Y entonces, miren, nosotros tenemos bajo consumo de energía, también tenemos que es corto alcance y dispositivos baratos. Esta es la tecnología que estamos usando actualmente en lo que son teléfonos o también cuando ustedes hacen su proyecto de electrónica. Es la típica cuando les pedimos comunicación inalámbrica, ¿no? Y también recordemos que cuando trabajamos con Arduino, cualquier sistema ya tiene sus propias librerías. Me dice que hoy en día los desarrolladores están diseñando componentes y sistemas habilitados para Bluetooth para una gama de aplicaciones adicionales, ¿no? Entonces ahí es cuando ya aparece lo que es Bluetooth industrial, ¿sí? Con mayores alcances. Dentro de estos dispositivos que incorporan esta tecnología, vamos a tener que se clasifican en tres grupos, la clase 1, 2 y 3, donde el rango va en la clase 1, aproximadamente 100 metros, la clase 2, la típica que usamos nosotros, 10 metros, y la clase 3, 1 metro, ¿no? Entonces, miren, así es como nosotros tenemos ya la tecnología Bluetooth que superó los 12 metros, ¿no es cierto? Los 12 metros típicos que conocíamos antes. Ya. Entonces, miren, en esta imagen nosotros vamos a ver una red Bluetooth que también se denomina picored. Y esta se compone, sí, aquí es picored, no, se me dio piconet. Y se compone de hasta 8 dispositivos activos en una relación maestro-esclavo. ¿Qué es lo que me dice aquí o qué es lo que puedo observar en esta topología? Nosotros en esta topología, miren, tenemos dos redes picored. Tenemos la A y la B. Y dentro de esta red, miren, nosotros tenemos aquí nuestro máster A, ¿sí? La que es de color azul. Y tenemos nuestros esclavos A. Pero podemos hacer una combinación. Y miren, ahora tenemos nuestro máster B. Y nuestro máster A puede ser esclavo de mi red B. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Puedo hacer esas configuraciones? Sí. Puede ser este dispositivo en una red, puede ser maestro, pero puede ser esclavo de otra. ¿Qué ventaja tengo al hacer esto? La ventaja es que nosotros en este tipo de configuraciones, este máster ya recogió toda la información de estos esclavos de acá. ¿Sí? Recogió toda la información de estos esclavos de acá. Y después ya es esclavo del bait, obviamente ya tienes toda esta información y es enviada al máster B esta información más esta información. ¿Sí? Es una topología que podemos utilizarla y también que estamos trabajando en este tipo de topologías, ¿no? Por las ventajas que representa. Acordemos de eso, entonces un maestro de una red puede ser esclavo en otra red, ¿no? Cuando hablamos de comunicación infrarroja, en cambio nosotros tenemos lo que son, me dice, la Asociación de Datos por Infrarrojos especifica un conjunto completo de estándares para comunicaciones por infrarrojos. Y RDA es un estándar de transmisión de datos AD
HOT, que bajo consumo de energía, bajo costo, unidireccional. Miren, ojo con esto. Bajo consumo de energía, bajo costo, unidireccional, ¿no es cierto? Y es punto a punto, ¿sí? ¿Y cuál es el ángulo? Aproximadamente 30 grados hasta 1 metro como máximo, ¿sí? Entonces, esta comunicación apareció en los primeros teléfonos, tal vez ustedes vieron o no sé, que nosotros teníamos que conectar para pasarnos datos de un teléfono al otro, tenían que estar cercanos y no tenía que haber interferencia. Y ahí nosotros teníamos lo que es la comunicación infrarroja, ¿sí? E incluso en los teléfonos máximo tenía que estar a 12 centímetros de distancia, ¿sí? Es una tecnología bastante segura porque miren, el dato de aquí, el dato de acá no puede ser robado, ¿sí? No puede ser interceptado por otros si alguien quiere robar la información. Y también el bajo costo es otra ventaja de estos, ¿no? Esto lamentablemente ya no se usa, es una tecnología que ya está saliendo del mercado, excepto para aplicaciones específicas, ¿sí? Pero es bueno saberlo, ¿no? Para que conozcan qué tecnología teníamos también como inalámbrica. La tecnología Zigbee me dice que está basada en el estándar IEEE 802.15.4 y fue desarrollado como un estándar global abierto para abordar las necesidades de fácil aplicación, fiabilidad, bajo costo, consumo y bajas velocidades de transmisión. Me dice que Zigbee opera en las siguientes bandas. Miren, nosotros cuando hablamos de esta tecnología Zigbee, opera en bandas sin licencia, ¿no? De 2.4 GHz, 900 MHz y 868 MHz, con una velocidad de transmisión de 250 kbps, lo suficiente para satisfacer las necesidades de un sensor de automatización usando redes inalámbricas. Entonces, miren, esta tecnología Zigbee es una de las más usadas actualmente a nivel industrial, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que es como el siguiente paso de radiofrecuencia. Cuando usaban la típica radiofrecuencia, sí, ya no nos quedamos limitados a estar codificando y después aparece lo que es la tecnología Zigbee. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Un paso más adelante van a encontrar ustedes y van a consultar lo que es la tecnología LoRa. Y también la tecnología LoRa, Juan me parece que es, ya. Esta tecnología está basada en Zigbee. Y se van a dar cuenta ustedes, van a consultar en el taller del día de hoy las características de estas redes, las aplicaciones y también van a consultar lo que son las topologías. ¿Sí? Entonces, miren, esto es un paso más después de Zigbee. Van a darse cuenta cuando consulten que esto está basado en Zigbee. ¿Pero por qué les mando a consultar? No está dentro del plan analítico, pero es tecnología nueva, ¿sí? Que se está utilizando para comunicaciones inalámbricas a nivel industrial. ¿Sí? Entonces es bueno que ustedes conozcan este tipo de tecnologías, ¿no? Ya, esa es la primera parte. Miren, aquí podemos ver las típicas tecnologías, ¿no? De cuando tenemos una red Zigbee, tenemos tecnología estrella, árbol o también tipo malla. Sí, ya habíamos visto las ventajas de cada una de estas. Malla es una de las más usadas, ¿sí? Porque recordemos que si se me daña este camino, la información viene por otro camino. En cambio, si aquí se me daña este camino, perdí todo esto. ¿Sí? Es por eso que nosotros en redes industriales, al menos inalámbricas, siempre vamos a trabajar con lo que son la parte de topologías tipo malla, ¿no? Entonces aquí tenemos una topología malla. Miren, nuevamente analizando, si pierdo esta comunicación, pues viene por acá. Y si pierdo esta, pues viene por acá. ¿Sí? Y la información se transmite de manera redundante. Ya. Otra tecnología es la UWB. Esta tecnología
Vamos a verla, me dice que está basada, todas se basan en estándar IEEE, ¿no es cierto? 802.15.3 en este caso, cambia el último número. Y esta tecnología dice que ha traído mucho de atención como una red inalámbrica para comunicaciones de alta velocidad y corto alcance en interiores. ¿Y qué me dice? Me dice, UWB permite la transmisión de grandes archivos de datos a altas velocidades en distancias cortas y esta tecnología ofrece una transmisión de datos, miren, de 110 megabits por segundo hasta 480 megabits por segundo, pero la gran desventaja es que son pocos metros, ¿no? Entonces acá podemos ver más o menos cómo se establece la comunicación. Y miren, tenemos aquí la tecnología 2G, tenemos la tecnología 3G, ¿sí? Y acá tenemos la tecnología UWB, ¿sí? Para ver cómo es el ancho de frecuencia, ¿sí? En la cual trabaja esta. Esta tecnología igual son para aplicaciones específicas, no las vamos a encontrar mucho en industria, ¿sí? Pero también nos queda como conocimiento general, ¿no? Ya, que se me ha pasado otra vez esa diapositiva, pero no pasa nada. Ya, ahora miren, dentro de las topologías que nosotros tenemos en una red, me dice que vamos a tener las redes de área local. Estas redes de área local están diseñadas para proporcionar acceso inalámbrico en zonas de un rango típico hasta 100 metros y se utilizan sobre todo en el hogar, la escuela, ordenadores, entornos de oficina. Se basa en el estándar 802.11 de IEEE y proporciona a los usuarios capacidad de moverse dentro de un área y cobertura local. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la típica que nosotros usamos en nuestros hogares. Ahora, las siguientes son las redes de área local. A ver, nos seguimos con las redes de área local, todavía no nos pasamos a las más grandes. Aquí simplemente me está dando a conocer cómo fue desarrollándose esta topología, ¿sí? O esta red. Nosotros sabemos que está basado en este estándar, pero miren, todo esto tiene diferentes niveles de acceso. ¿Qué es lo que me dice aquí? Me dice que esta comprende una familia de diferentes estándares para redes inalámbricas de área local, ¿sí? El IEEE 802.11.b fue el primer estándar aceptado, ¿sí? Pero este trabajó hasta velocidades de 11 megabits por segundo y en la banda sin licencia de 2.4 GHz. Después apareció lo que es el estándar 802.11g y fue diseñado como el sucesor, mire, ¿sí? Obviamente cogió las mejores características del B, pero ahora trabaja con un mayor ancho de banda, ¿sí? Y me dice que este punto de acceso soporta clientes 802.11b. Es lógico, ¿no es cierto? Si este se basa en este, debe trabajar en esta topología. Y también me dice que del mismo modo un ordenador portátil con una tarjeta 802.11g será capaz de acceder a los puntos de acceso del B, ¿sí? Entonces, lo único que me dice aquí es que nosotros tenemos el- el que nació, el 802.11b, y después apareció el G, que es una versión mejorada y trabaja con un mayor ancho de banda, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo sencillo de cómo trabaja una red inalámbrica de área local. Entonces nosotros tenemos lo que es el punto de acceso, tenemos lo que es el internet y acá tenemos los diferentes dispositivos que se conectan a esta red. Entonces miren, aquí tenemos lo que es la impresora, tenemos el teléfono, la portátil, ¿sí? Dispositivos típicos que nosotros tenemos en el hogar. Ya, ahora sí pasamos. Las redes de área metropolitana, ¿no? Me dice que estas redes forman el tercer grupo de redes inalámbricas y se basan en el IEEE 802.16, ya no en el 15, miren, ahora se basa en el 16.
Y a menudo también las conocemos como redes WiMAX, ¿sí? Y me dice que es una tecnología de comunicaciones con arquitectura punto a multipunto orientada a proporcionar una alta velocidad de transmisión de datos a través de áreas metropolitanas. Esto simplemente ya no es a nivel del hogar, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que les pusieron área metropolitana? ¿A qué creen que se refiere con área metropolitana? Nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, podemos decir que es por sectores, ¿no? Si nosotros trabajamos con esta red, tal vez para decir que cubre todo Pichincha, ¿sí? La otra tal vez por provincias. Recordemos que donde nacen estos protocolos los conocen como metrópolis, ¿sí? Y es por eso que se, viene de ahí el nombre, ¿no? Pero son redes ya más grandes que una red de área local. Aquí podemos ver, miren, ya se conectan con antenas, con radios bases, ¿sí? Y para conectarse entre estas dos utilizan lo que es la tecnología WiMAX. Y después entre estas dos ya tenemos nosotros acá nuestras redes de área local, ¿sí? Pero miren, tenemos aquí varias redes de área local, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace una red de área metropolitana? La hace esto, la radio base. Y que nosotros ya podemos mandar información entre estas a distancias más grandes, ¿sí? Entonces, esta es una red de área metropolitana. Aquí podemos ver cómo es la propagación cuando tenemos, por ejemplo, mandamos un dato de aquí, ¿sí? Hacia acá. Podemos ver cómo es la propagación en esta formulita de la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, miren, nosotros aquí vemos claramente e incluso hay una formulita de intensidad de superficie, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, bueno, esto ya no nos metemos mucho, ¿no? Pero cuando hacen antenas, toda la forma, toda la estructura tiene una lógica, ¿no? ¿Y es para qué? Para mandar más o menos la señal en esta forma, sí, por eso es las formas de las antenas, algo así. Y me dice, miren, aquí obviamente esto va creciendo, ¿sí? El radio, pero también obviamente la intensidad de superficie, esta parte de aquí va a ir disminuyendo la fuerza con la que vamos a estar, ¿no? Pero es muy poco lo que se pierde. Pero eso más trabajamos cuando es ya diseño de antenas. Esto simplemente es para que vean cómo es la comunicación o la transmisión de los datos. Aquí podemos ver lo que es la zona Fresnel. Que, ¿a qué se refiere esto? Miren, nosotros cuando hablamos de este tipo de zonas, se analiza lo siguiente. En la gráfica inferior, a ver, espérense, déjenme. Ya, ahí sí. Ya, miren, nosotros lo que estamos haciendo aquí es comunicando dos dispositivos, ¿no? Estamos aquí mandando datos de un sensor y acá estoy recibiendo los datos de dicho sensor, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros tenemos aquí esta comunicación, no quiere decir que simplemente esta antena tiene que estar directamente con este punto de acá, ¿sí? Sino que esta comunicación se va haciendo similar a una parábola, ¿no? Mire, y estos son los puntos de la zona Fresnel, como se la conoce. ¿Y a qué se refiere con esto? Si nosotros nos encontramos, miren, en este rango de aquí, la conocemos como una zona Fresnel 1. Ahora, si esta distancia va aumentando,
¿sí? Es más grande o es la, la zona 2, Fresnel 2, o también la zona Fresnel 3 si es más grande. ¿Y para qué me sirve este análisis? Miren en la parte de acá abajo. Nosotros tenemos aquí dispositivo, dispositivo, comunicación, ¿no es cierto? Pero miren acá, el momento que nosotros tenemos o está pasando aquí un carro, obviamente no va a existir comunicación directa, ¿sí? Pero puede llegarse a comunicar específicamente por otro punto, tal vez ya usa la zona Fresnel 2 o la 3, ¿sí? Y también acá cuando tengo obstáculos. Cuando tengo un obstáculo entre un sensor y un actuador que estoy mandando datos, nuevamente nosotros podemos, o estos datos son enviados por esta zona Fresnel 3, ¿sí? Y así es como se establece esta comunicación entre dispositivos inalámbricos analizando la zona Fresnel, ¿no? Aquí nos metemos un poquito con la parte de propagación y me dice que en espacio libre el exponente de pérdida de trayecto es 2, en entorno urbano es de 2.7 a 3.5, en urbano denso, ¿no es cierto? Si tenemos ya más cantidad de casas, miren, ya el exponente va a ir subiendo en la pérdida. Cuando tenemos ya edificios, ¿sí? Cómo se va incrementando, ¿sí? Sin línea de visión. Y acá también en interior de fábricas, sin línea de visión, de 2 a 3 ese exponente de pérdida, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros, dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos, al transmitir una red, obviamente, esta va a ir decayendo, ¿sí? Es por eso que cuando hago un montaje en una empresa, tengo que asegurarme que no tenga muchos elementos los cuales interfieran, ¿no? Porque va a disminuir, sí va a disminuir. Tal vez si exista comunicación, sí, pero en este caso debo garantizar que haya una buena comunicación. Ya, aquí estamos viendo las topologías, a tipo estrella, a tipo árbol y a tipo malla, ¿no? Ya con dispositivos reales, se puede decir, ¿sí? Y aquí tenemos una red malla estrella, que es la combinación de las dos. Aquí podemos ver cómo las redes inalámbricas han ido creciendo en el mundo, ¿sí? Y simplemente esta gráfica tenemos al 2016, imagínense en lo que tenemos ahora. Dentro de los requerimientos, ¿no? Esta tablita es muy importante porque vamos a ver los requerimientos que nosotros necesitamos para una red industrial. Primero, ¿qué es lo que tenemos para una red industrial o una red convencional? Nosotros aquí tenemos que tener lo más principal, ¿no? Esto, la escalabilidad debemos tener que sea un nivel alto, ¿no? Porque sí debo necesitar escalabilidad en este tipo de sistemas. Recordemos que los sensores o actuadores podemos ir aumentando de acuerdo a aumente el proceso, ¿sí? Y para eso nosotros podemos ir subiendo la cantidad de dispositivos conectados. Entonces, en una red industrial yo es algo que sí requiero, en cambio en una red convencional no. Respecto a fallos, miren, nosotros debemos tener un alto control respecto a fallos. En cambio, una red convencional no. La fiabilidad obviamente debe ser alta por los datos que estoy enviando. La seguridad requerida. ¿Sí? Entonces, miren, vamos comparando estas cositas de acá. El tiempo de 250 microsegundos a 10 milisegundos. Miren, microsegundos a 10 milisegundos, que es lo que tenemos en actuadores, ¿no es cierto? Y acá no nos interesa. 50 milisegundos o más. Determinismo de igual manera alto. Debo saber qué es lo que está pasando. Composición de datos, miren, esto sí es lo contrario, ¿no? Paquetes pequeños. ¿Por qué? Porque simplemente estamos mandando bits, ¿sí?
En cambio acá sí es grande es porque ya cuando mandan una imagen, un video, es ya más grande. Y da los ambientes de operación. Miren, son condiciones hostiles, habitualmente expuestas y altos niveles de unidad, polvo, corrosión, calor, vibración. En cambio acá, ambientes limpios, habitualmente habitados para o por personas, ¿no es cierto? Miren, en esta tablita podemos ver las necesidades que nosotros siempre debemos considerar al hacer una red industrial. Y si nosotros hacemos este tipo de redes industriales, siempre debemos considerar estos parámetros, ¿no? Entonces de aquí salen algunas preguntas para el examen. Ahora viene la gran pregunta. Miren, muchachos, cuando nosotros tenemos una red inalámbrica, les grafico acá. Ya. Antes de analizar estas diapositivas. Cuando nosotros tenemos una red inalámbrica, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿sí? Debo asegurarme, miren, tal vez puede ser que quiero mandar un dato de aquí. Tengo aquí mi access point y acá tengo el otro ya. Y aquí tengo muchos elementos. Y yo quiero mandar estos datos de aquí. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Ustedes tienen dos formas, ¿no? La primera es colocar estos de aquí, acá en la parte superior, o también hay topologías que me recomiendan, ya chévere, pones esta aquí para que adquiera todos los datos de acá. Pones esta aquí para que adquiera los datos de acá y ponemos una acá para que más o menos la información sea distribuida. Así es como he visto que hacen algunas topologías. Es por eso que a veces los access points no se encuentran en la parte superior. En vez de conectar uno acá, otro acá, hacen esto. Poco más de gasto, sí, pero me aseguro de cubrir todas las áreas. ¿Sí? Y es una topología que la van a usar ustedes o la van a ver en empresas reales, ¿no? Dentro de las arquitecturas, cuando nosotros tenemos una red industrial real, una red comercial, miren, tenemos aquí conexiones externas, tenemos aquí una red de supervisión, algo que no tenemos en una red comercial, tenemos una red de aplicación, una red de controlador y finalmente los dispositivos de campo. Miren los niveles que yo tengo en una arquitectura, se puede decir ya a nivel industrial. En cambio, en una red comercial, miren, tengo áreas externas, el backbone y ya tengo nuestras subredes. De 3 niveles que tenía acá, me subo acá ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Y al implementar estos 2 niveles, créanme que estamos dando seguridades, tiempo, prioridades. Y todo eso siempre vamos a tener en una red industrial. Jamás se les ocurra hacer esto con esta topología de acá. Eso no hay cómo, muchachos. No es viable. Va a funcionar, sí, pero voy a dejar una red muy abierta. Muy abierta a fallos, muy abierta a la parte de robos. ¿Sí? Entonces eso no se hace. Aquí está la imagen que ya habíamos revisado antes, con la cual dimos la introducción a todo lo que son redes industriales. Y miren, aquí simplemente son los dispositivos que estamos usando. Aquí podemos ver ya estos switch. Tenemos switch industriales. Tenemos acá routers industriales. ¿Sí? Y acá podemos ver las diferentes topologías que tenemos ya con dispositivos, miren, reales, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo ya lo que son bombas, sensores inalámbricos, ¿sí? En la parte de acá igual, miren, todo esto capta este sensor y estos de acá siguen captando más información de la planta.
Toda esta información es enviada acá, ¿sí? Y después es manejada ya en la parte superior. Entonces aquí, ¿qué me estoy dando cuenta aquí? Que nosotros ya no tenemos la típica, o miren, nosotros teníamos antes esto, PLC, sensores, 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 y venía conectado así, ¿no es cierto? Después apareció el bus de campo. ¿Y qué hizo el bus de campo? PLC, a ver, y acá diferentes sensores, pero ya con un solo cable vino por todo esto. Y esto es lo que se llevó a las redes industriales. Si se dan cuenta aquí, miren lo que tengo aquí. Sensores, 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 sensores. Ya. Todos mandan a uno solo. Y solo uno es quien manda la información al principal, sin mirar un bus de campo. Es una red de sensores y a este se le llama como cabeza de clúster, que es el que toma los datos de todo esto y envía la señal. Y no estamos enviando uno, uno, uno. Esto no se hace, muchachos. ¿Por qué? Porque tiene las mismas desventajas que usar un medio guiado. ¿Sí? Entonces, si ya tuvieron la experiencia que con medio guiado no funciona, obviamente en un inalámbrico peor. Aquí en estos ejemplos simplemente son para que vean las diferentes conexiones y analicen, ¿no es cierto? Aquí tenemos la conexión cableada al gateway de la red de control. Entonces, miren, viene todo inalámbrico, viene aquí, recoge los datos y mediante un medio guiado manda el PDC. Acá, en cambio, tenemos nuestra misma red, tenemos nuestro dispositivo que recoge todos los datos y acá, miren, mandamos con otro elemento más. Aquí es lo que podemos hacer. Si nosotros queremos, podemos seguir expandiendo esto para obtener mayores distancias. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Sí. O también podemos hacer sistemas redundantes, en los cuales mandamos por cable físico y también por cable y por medio inalámbrico. ¿Recogió los datos? Sí. Y de aquí me mandó, si quiero, como sistemas redundantes, inalámbrico y guiado, pero ya es la información final. Todo lo realizó de manera inalámbrica, pero solo al final estoy haciendo un sistema redundante. ¿Sí? Fue sí lógico mandar de aquí cableado y ya, mandar de aquí inalámbricamente y con medio guiado, ¿no es cierto? Eso no. Pero sí se puede hacer ya cuando tengo toda la información recolectada, hacer esa configuración. Ya. Aquí en esta tablita simplemente es para ver cómo se trabaja con los estándares inalámbricos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las diferentes clasificaciones, desde la PAN, la LAN, la MAN y la WAN, y cada una con los protocolos que trabaja. ¿Sí? Ahora bien, miren, muchachos, nosotros aquí está pendiente por desarrollar un tema. Déjenme ver en un segundito. Ya.
Hasta buscarles unas diapositivas que tienen que revisar. El día miércoles voy a compartirles la siguiente información. Lo que van a hacer ahorita, lo de ahora le dejan como tarea, ¿no? Es, miren, en las bases de datos, ¿sí? Vamos a usar lo que es el día de hoy, las bases de datos de IEEE y Scopus. Sí, solo en las dos. Quiero que consulten la parte de Wireless Sensor Network en la industria. Sí, las aplicaciones, tecnologías utilizadas. Ya, eso muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los grupos de trabajo, ¿sí? En los grupos que ustedes tengan, vamos a hacer lo siguiente. Primerito, solo usamos estas dos bases de datos. Y quiero que consulten todo lo que son aplicaciones y qué tecnología utilizarán. Aquí ahora utilizan, pero bueno, se me fue la S. Bueno, ¿qué tecnología utilizan, no? Ahí. Miren, vamos a consultar toda la parte, yo que sé a nivel industrial, qué tecnologías están utilizando para hacer estas redes de sensores inalámbricos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Tal vez nosotros no queremos quedarnos con la información del libro, no queremos quedarnos con la información que nos dieron en el plan analítico y quiero que ustedes busquen toda esta información, pero a partir del año 2015 en adelante. ¿Sí? A partir de 2015. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Van a hacer, si quieren a mano o a computadora, van a sacar todas las aplicaciones, yo qué sé, aplicación para una red inalámbrica en el área del petróleo. Me invento, a ver, entonces cojo aquí, ponemos aplicación para tal vez en una petrolera, ¿no? ¿En qué área específico? No, la aplicación ya está. ¿Dónde en una petrolera? ¿Pero qué va a comunicar? Tal vez va a mandar los datos de las bombas, ¿ya? O de la subestación. Entonces buscamos en qué están aplicando y qué tecnología usó. Por ejemplo, me invento, aquí utilizó lo que es Bluetooth, lo que es Zigbee, ya. Y así tienen que consultar mínimo 10 aplicaciones. Sí, mínimo 10 aplicaciones. Con sus respectivas referencias cada uno y al final las conclusiones. Ya. Ese es el trabajo, muchachos, para el día de hoy. Tienen que hacer eso en los grupos de trabajo y este es el último taller del semestre. ¿Tiene alguien alguna duda del taller, por favor? O si está claro, pongan si está claro y ya que se pongan a hacer esa parte. Inge, buenos días. Disculpe, ¿qué significaba WSN? Wireless Sensor Network, red de sensores inalámbricos. Ya, Inge, gracias. Y si podría repetir la parte de que está en ese cuadrado rojo, nos toca poner el ejemplo. Allá. Verán, deben poner, por ejemplo, la aplicación en qué empresa. Yo que sé, en una planta petrolera, en una planta química, tratamiento de aguas, lo que sea. ¿Sí? Dentro de la petrolera, por ejemplo, ¿en qué lugar? La petrolera es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos en qué lugar escogieron o vieron que es necesario añadir una red inalámbrica? Por ejemplo, les digo, comunicar datos
a X cosa. ¿Y qué tecnología utilizaron? En mi caso yo puse Zigbee. ¿Para qué quiero todo esto? ¿Por qué quiero ver primerito? ¿Dónde está? ¿En qué lugares? Para que analicen por qué lugares se puede utilizar esto. ¿Por qué ya no un medio guiado? ¿Y qué tecnología están utilizando actualmente? El objetivo de este trabajo. Ampliar un poquito más de conocimiento en lo que es lo más usado ahora, Martina. No, ustedes hagan eso, tienen hasta las 11 y eso sería todo por el día de hoy. De aquí nos vemos el miércoles, ¿no? Inge, Dos personas, por favor. Inge, con respecto al proyecto, por ejemplo, las personas que no estamos yendo al laboratorio, ¿cuándo va a subir Así fue la el PDF? información. Ya voy a detallar ahorita mejor. Como les había dicho, las características también sigan haciendo en realidad aumentada, ¿no? La Ya. caracterización del MPS. Sí, eso. A ver, ¿cómo va a ser? Verán, ustedes, como les había dicho, tienen su MPS. Ustedes escogen estación, mi invento de clasificación. Estación de clasificación viene el brazo y también viene la parte donde... Déjenme buscar mejor en Google ya para compartirles. Ya, a ver, bueno, vamos a escoger cualquiera de estas estaciones, ¿no? Ya suponiendo que esta es la de clasificación, pero falta el bracito, ¿no? Porque es con el brazo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes con realidad aumentada, como les dije, pueden tomarse, imprimir las fotos y van a hacer la caracterización de todo esto. Es decir, el momento que apunte, yo qué sé, a cualquiera de estos elementos, ¿no es cierto? Aquí hay unos motores. Apunto a esta, ¿cómo se llaman estas cositas? Unidad de mantenimiento. Ya. Apunto a unidad de mantenimiento, se despliega la información de la unidad de mantenimiento. Me va a decir, este funciona, yo que sé, a 6 pares, alimentación 24 voltios, ya sea, no, lo que sea. Y va a tener botones, por ejemplo, si doy un botón, cómo se realiza el mantenimiento de este elemento, o si quiero información un poco más detallada de cada elemento. Primera. Segunda parte de los elementos más principales. Por ejemplo, cómo está hecho la conexión. Nosotros dentro de esto tenemos un diagrama eléctrico electrónico y esto se encuentran en la página de Festo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Viene aquí la bornera del PLC y va a venir, yo qué sé, esto está conectado
Y aquí viene la simbología de los elementos. ¿Cómo está conectado? ¿Sí? Viene aquí a mis electroválvulas, viene aquí a mis motores y todo este diagrama eléctrico electrónico de la estación. Y la otra parte, a ver, 1, 2, y era la tercera parte, ya, la del PLC. El momento que les mostramos al PLC, ¿qué me despliegue? Yo qué sé. Tengo aquí las Q1, Q2 y 0 y 1 y todo eso. Yo qué sé. ¿Cómo está conectado? También hay en el plano. La Q0, por ejemplo, ¿a qué sensor viene? ¿O a qué actuador viene? Entonces viene, yo qué sé, I1, tal sensor. I2, tal sensor. I3, tal sensor. Y se despliega en realidad aumentada. Eso es lo que tienen que hacer, muchachos. ¿Sí? Pueden hacer entre 2 o 3 personas también, porque sí está bastantito. Y toda la información pueden sacarlo de internet, no es necesariamente. Si tienen las fotos, bien, o si no, pueden sacarlo de internet, imprimen la foto y según eso me van mostrando. ¿Sí? Eso, muchachos, ya les voy a detallar ahorita el documento y ya les subo con esa información. ¿Alguna duda más, muchachos? Sí, una preguntita. ¿Para cuándo quedaría el proyecto? Para la semana después de exámenes, justo sería, tenemos exámenes, déjenme ver, la semana de febrero sería para, del 1 al 5 tiene exámenes, ¿no? Sería para el lunes 8. Ya. Sí, para el lunes 8 presentan el proyecto. Yo este viernes ya les voy a ver si les doy nota sobre 30. Y ya el miércoles tendrían ya su nota sobre 100. 8. ¿Alguna otra duda, muchachos? Una consulta. Entonces ya no vamos a tener la prueba teórica de redes. ¿Cuántas pruebas han dado ustedes, muchachos? A ver, en control ya dieron 2, ¿no es cierto? A Sí, ver, déjenme- En De control ya redes dimos solo las dos info. pruebas. En redes falta la de teoría. te lo Ya, dimos la entonces, de Intouch. ya, el miércoles entonces la prueba, muchachos. No Ya les podría subo quedar estas para el diapositivas. viernes, Inge. Viernes ya. Quedamos viernes entonces ya. Ya, muchas gracias, Inge. Miércoles descalifico las pruebas de InTouch, mejor ya saben de uno en uno. Entonces, viernes la prueba, muchachos, la prueba va a la parte teórica, hasta lo que vimos sensores inalámbricos. Con eso ya tendríamos las notas de las pruebas, ¿no? Dije, otra consulta. De El proyecto de control discreto, ¿para qué día quedó? igual manera, después de exámenes, la primera clase que tenga sería el martes. El del tutorial. Ajá, sí, el martes después de exámenes. Los proyectos siempre después de exámenes. Bien, gracias. Martes, ¿qué fecha quedaría, Inge? Porque después hay confusión. A ver, verán, exámenes tenemos exactamente del 1 al 5, ¿no? De febrero. Ya, Entonces, el proyecto de redes queda el lunes 8. Proyecto de control el martes 9. Sí, así quedamos, muchachos, en fechas. Ya, hagan entonces este taller. Eso sería todo por hoy. Ya les habilito el link y voy a detallar mejor este documento para que tengan ya un poco más de concreto qué es lo que deben presentar, ¿no? Aunque ya esté explicado. Ya, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias. Ya les voy a subir las diapositivas también al ABAC, ¿no? Para que repasen para el viernes. Hasta luego, muchachos.